Hoy te despertaste cansado. No el cansancio de una mala noche, es el cansancio acumulado durante décadas, de cargar con un peso enorme, de intentar resolverlo todo solo, de despertarte preocupado y acostarte preocupado, de vivir como si fueras responsable de todo, tu salud, tu familia, tus finanzas, el futuro de tus hijos, las decisiones que no puedes controlar. Y lo hiciste todo bien. ¿Sabes? Trabajaste duro, fuiste responsable, criaste a tu familia, construiste tu vida, pero en algún punto del camino el cansancio se convirtió en tu residencia permanente. No es debilidad, es la realidad, es fisiología. Es lo que sucede cuando pasas décadas en modo supervivencia. Pero aquí surge la pregunta que pocos se hacen. ¿Y si todo lo que cargas no te correspondía cargar? ¿Y si hubiera un secreto del que has sido inconsciente toda tu vida? Un secreto que no es nuevo, que ha estado en la Biblia durante 2000 años, pero que pocos practican de verdad. Jesús dijo algo que debería haber cambiado tu vida, pero que probablemente pasó desapercibido. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Mateo 11, 28, 29. Fíjate en esto, descanso para el alma. No se trata de descanso físico, es reposo para el alma, es paz interior. Es esa calma que no se corresponde con las circunstancias, pero que es real, que es posible y que está disponible ahora mismo. En este video descubrirás no solo cómo encontrar este descanso, sino cómo crear un ritual diario que transforme el cansancio en calma, cómo soltar aquello que te está consumiendo, cómo por fin dormir sin ese nudo en la garganta, cómo despertar con esperanza en lugar de ansiedad. Y lo mejor de todo, cómo vivir estos años que Dios aún te ha dado con dignidad, paz y propósito. Porque ya no tienes que cargar con todo esto solo. Hay una solución, y empieza ahora. Has llegado a los 50, 60, 70 años. Has visto crecer a tus hijos. Tal vez has perdido seres queridos. Has asumido responsabilidades que nadie te mencionó cuando eras joven. Y ahora, en esta etapa de la vida, ese peso es diferente. Ya no es la ansiedad adolescente ni la euforia de un joven profesional. Es un peso acumulado, culpa por decisiones pasadas, preocupación por la salud, la tuya y la de tus seres queridos, dinero. ¿Podrás administrarlo en la jubilación? Relaciones marcadas por resentimientos sin resolver. Hijos o nietos a quienes quisieras proteger, pero no puedes. Y hay más. Esa sensación de que deberías haber hecho las cosas de otra manera, que el tiempo ha pasado, que las oportunidades se han ido. La Biblia dice en 1 Pedro 5:7, depositen en Él toda su ansiedad, porque Él cuida de ustedes. ¿Lo ves? Esta promesa no es para los jóvenes, es para quienes ya han vivido, para quienes ya han cargado con sus cargas. Y lo más importante, Jesús no te pide que lo resuelvas todo solo. Ese pensamiento que dominó tu vida adulta, tengo que aguantar, necesita ser cuestionado ahora, porque conoces tus propios límites, los has experimentado en carne propia, y de ahí surge la liberación. Ya no tienes que demostrar nada. En esta etapa, rendirse no es debilidad, sino sabiduría. Es mirar atrás, reconocer todo lo que intentaste controlar y que, aún así, se te escapó de las manos. Y finalmente, comprender. Luché con todas mis fuerzas. Ahora es el momento de confiar de verdad. No es un discurso bonito, sino práctico. Es despertarse en mitad de la noche preocupado por tu nieto. Ese miedo ancestral a que algo malo pueda suceder. Y en lugar de entrar en pánico, es orar con fervor. Señor, cuídalo. No puedo protegerlo. Tú sí puedes.
¿O es esa culpa por no haber estado lo suficientemente presente cuando tus hijos eran pequeños o por haber fallado en algo importante? Es reconocerlo y decir, esto ya ha sido cubierto por la sangre de Cristo, ya no es mi carga. Mateo 11:28. Vuelve aquí con toda su fuerza. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. En esta madurez, comprendes que el descanso no es un lujo, sino una necesidad. Es medicina espiritual. Y la palabra de Dios nos enseña esto mediante el principio de sola fide, la justificación por la sola fe. No eres justificado por tus obras, tus logros, ni tus soluciones. Eres aceptado porque Cristo ya lo hizo todo, y esto te libera de la esclavitud del activismo ansioso. Ya no necesitas buscar la seguridad a través de la acción. Simplemente puedes confiar. A los 50 o 60 años, ya sabes, intentar controlarlo todo no funcionó. Hiciste planes que no se cumplieron. Tuviste preocupaciones que nunca se materializaron. Perdiste personas que jamás imaginaste perder. La vida dio un giro inesperado. Y mientras te afanabas en controlarlo todo, perdías la paz. Estabas tenso. Envejecías más rápido. Convertías el miedo en enfermedad. Pero aquí llega la verdadera liberación. Ya no necesitas cargar con este peso. Por fin puedes soltarlo. No se trata de pasividad. Sigues haciendo tu parte, cuidando tu salud, cultivando tus relaciones, trabajando todo lo que puedes, sino con un corazón libre de la ilusión de que eres responsable del resultado final. Porque no lo eres. Dios lo es. Y Él es soberano, una palabra que significa que tiene un control absoluto y sabio sobre todo. Esto no es religión, esto es paz práctica, es dormir sin ese nudo en la garganta, es despertar sin ese sentimiento de culpa, es envejecer con dignidad y esperanza, sabiendo que tu vida, tus decisiones, tus fracasos, todo eso ya ha sido redimido, todo ha sido redimido. Y ahora puedes vivir los años que te quedan, solo Dios sabe cuántos son, con una libertad que solo proviene de comprender que nunca estuviste solo en la lucha. Y esta comprensión abre la puerta a algo aún más profundo, una forma de descanso que va mucho más allá de lo físico. Hay algo que nadie te enseñó sobre el descanso. Crecimos escuchando que descansar es pereza, que dormir demasiado es debilidad, que la productividad es una virtud y el cansancio, una medalla al mérito. Trabajaste durante décadas creyendo esto y ahora estás cosechando lo que sembraste. Un cuerpo dolorido, una mente inquieta, un sueño que no repara. Pero aquí viene la verdad que Jesús presenta y que la mayoría de los cristianos nunca comprendieron del todo. El descanso es un don espiritual. No se trata solo de apoyar la cabeza en la almohada, sino de reposo para el alma, de paz interior. Mateo 11:28 dice, «Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso». Fíjate que Jesús no dijo, «Les daré un fin de semana». Dijo, «Descanso». Es diferente. Es estar en paz incluso cuando las circunstancias no mejoran. Es esa extraña calma que sientes cuando por fin sueltas la cuerda que has estado jalando durante tanto tiempo. Cuando descansas de verdad, no huyes de tus problemas. Descansas de la ilusión de que puedes resolverlos solo. Descansas de la ansiedad. Descansas de la culpa, descansas de ese activismo frenético que te mantiene despierto hasta el amanecer. Y eso lo cambia todo. Porque cuando tu alma descansa, tu cuerpo empieza a recuperarse. Tu sistema inmunitario mejora. Tus emociones se estabilizan. Tomas mejores decisiones. Envejeces con más dignidad. No es magia. Es la fisiología y la espiritualidad trabajando juntas.
Lo que la Biblia llama verdadero descanso es algo que puedes experimentar aquí y ahora, no solo en el cielo. Génesis 2:3 nos dice que después de crear todo en 6 días, Dios descansó el séptimo, y Éxodo 28 ordena: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ahora bien, presta atención. Dios no descansó porque estuviera cansado. Dios descansó para establecer un modelo, para enseñarnos que el descanso es sagrado, es parte del diseño divino. Y tú, creado a imagen de Dios, también necesitas este descanso. No es opcional, no es un lujo, es necesario. La palabra de Dios habla de soli deo gloria, gloria solo a Dios. Y eso incluye reconocer que no eres tú quien sostiene el universo. No necesitas estar activo las 24 horas del día para que las cosas funcionen. Dios obra mientras duermes, mientras descansas, mientras oras sin hacer nada. Y cuando finalmente lo comprendes, verdaderamente, no solo intelectualmente, sino en tu espíritu, comienzas a descansar sin culpa. Duermes sabiendo que tus mayores preocupaciones están en manos de alguien mucho más poderoso que tú. Descansas sabiendo que tu vida ya ha sido redimida. No descansas por un deber pendiente, sino en la plenitud de Cristo. Es un descanso diferente, es un regalo. Pero aquí hay una verdad que te sorprenderá. Probablemente nunca recibiste este regalo. Has pasado toda tu vida corriendo de un lado para otro. Cumpliste con tu deber, construiste lo que tenías que construir, trabajaste duro, pero no descansaste de verdad. Y ahora tu cuerpo lo pide, tu espíritu lo pide, y la buena noticia es que aún estás aquí, aún tienes tiempo. Puedes empezar hoy. Puede que te lleve semanas, meses, hasta que realmente te liberes. Porque el descanso espiritual, cuando no lo has tenido, necesita ser. Recuperado es como aprender a confiar de nuevo, como aprender que no te derrumbarás si no tienes el control. Pero cuando llega, y llegará, es transformador. Descubres que la paz que siempre has buscado no estaba en resolverlo todo, sino en dejar de intentar resolverlo todo. Estaba en confiar, estaba en descansar. Y mientras descansas, mientras duermes en paz sabiendo que Dios no duerme, mientras confías en que Él te cuida, algo sucede. Empiezas a experimentar una paz que desafía la lógica, una paz que perdura incluso cuando las cosas no van bien. Y eso es precisamente lo que necesitamos explorar ahora. Hay una frase en la Biblia que parece imposible cuando se vive la realidad. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Léelo de nuevo. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Imagina esto. Tienes un diagnóstico médico desalentador. Tu hijo vive una vida que te quita la esperanza. Tu situación económica es precaria. Esa persona a la que amabas ha desaparecido de tu vida. Y entonces, en medio de todo esto, sientes paz. No tiene sentido. Lógicamente, deberías estar entrando en pánico, deberías estar desesperado, pero hay algo en tu interior que te da calma y te preguntas, ¿cómo es posible? ¿Cómo puedo tener paz con todo esto sucediendo? Ahí es donde entra lo espiritual, ahí es donde entra la fe, ahí es donde entra esa sensación que no puedes explicar racionalmente, pero que sientes. Es esa calma sobrenatural en medio de circunstancias difíciles. Es como estar en medio de una tormenta real, no metafórica, sino real, pero experimentar una paz que no se corresponde con la situación. Y eso no es negación. No se trata de fingir que todo está bien cuando no lo está. Es algo más profundo. Se trata de reconocer que todo es caótico, pero al mismo tiempo saber que hay alguien superior al caos. Y eso, solo eso, lo cambia todo en cómo vives ese momento difícil. La paz de Dios,
no resuelve el problema de inmediato, no borra el diagnóstico médico, no trae de vuelta a quien se ha ido, no hace que las cuentas salgan bien de repente, pero te transforma, te protege de la desesperación, te resguarda del pánico destructivo, te mantiene lúcido cuando más necesitas derrumbarte, y a eso la palabra de Dios llama la obra del Espíritu Santo. Ese consuelo, esa claridad que llega cuando estás perdido, ese bálsamo que aplicas a la herida de tu alma. Porque cuando tienes verdadera paz, puedes pensar, puedes tomar decisiones, puedes orar, puedes cuidarte, puedes estar ahí para quienes te necesitan. No te quedas en el sofá esperando que Dios lo resuelva todo mágicamente. Actúas, pero con un corazón en paz, con una mente clara, con esperanza. Es esta extraña combinación, acción y descanso al mismo tiempo, urgencia y calma en la misma persona, la que transforma la situación. Porque cuando actúas sin desesperación, actúas con sabiduría. Cuando decides sin pánico, decides con inteligencia. Y a veces, estas decisiones más sabias abren puertas que la desesperación jamás podría abrir. La paz no lo soluciona todo por sí sola, pero te da las herramientas para resolver las cosas mejor. Pero hay algo aún más profundo. Esta paz, que sobrepasa todo entendimiento, no es un privilegio reservado para unos pocos. No es algo excepcional. Es una promesa de Dios que está ahí, esperando a que la hagas tuya. Has vivido situaciones difíciles. Conoces la desesperación. Conoces la ansiedad. Conoces esa noche de insomnio en la que todo te abruma. Pero también conoces, quizás no lo reconozcas como tal, ese momento en el que simplemente te rindes, ese momento en el que dejas de luchar contra la realidad y simplemente aceptas que no está bajo tu control. Y entonces, en ese instante, sientes alivio, sientes paz. Es fugaz, pero real. Pues bien, eso es lo que Dios quiere que experimentes constantemente. No una paz que dependa de que las circunstancias mejoren. Una paz que existe independientemente de todo. Una paz que es tuya porque perteneces a Cristo. Y cuando aprendas esto, cuando realmente interiorices que la paz no proviene de tener todo resuelto, sino de confiar en aquel que puede resolverlo todo, entonces empezarás a vivir de forma diferente. Entonces empiezas a cerrar los ojos por la noche sin ese nudo en el pecho. Entonces empiezas a despertar con esperanza. Y es en este estado de paz donde eres capaz de hacer algo que pocos pueden, dar gracias, incluso cuando las cosas no van bien. Hay una práctica que transforma la manera en que empiezas el día y comienza la noche anterior. Es simple, pero poderosa. Antes de dormir, reconoce 3 cosas que marcaron ese día: la providencia que recibiste, las victorias que lograste, por pequeñas que sean, y el cuidado divino que experimentaste. Cuando terminas el día así, no lo terminas con remordimiento ni preocupación, lo terminas con paz. Y cuando duermes en paz, despiertas en paz, porque lo que cultivas antes de dormir es lo que tu subconsciente procesa durante toda la noche. Si duermes contando problemas, tu mente pasa la noche en alerta. Si duermes contando bendiciones, tu mente pasa toda la noche procesando la gratitud. Y entonces, cuando despiertas al día siguiente, ya estás en un estado diferente. Ya estás preparado para ver a Dios en acción. El Salmo 104 dice: entren por las puertas de Dios con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Denle gracias y bendigan su nombre. La gratitud es un acto deliberado. Entras con ella. La practicas. No es un sentimiento que surge cuando todo es perfecto. Es una decisión que tomas incluso en los momentos difíciles. Y cuando comienzas tu devocional matutino con ese corazón agradecido, tu forma de leer la Biblia cambia. Tu forma de orar cambia.
Ya no buscas la salvación de un Dios distante, hablas con alguien que ya ha demostrado que se preocupa por ti. Lo que sucede cuando practicas la gratitud es profundo. Tu perspectiva cambia. De repente, ya no ves solo los problemas que persisten, también ves las soluciones que ya han llegado, ves las puertas que se han abierto, ves a las personas que aparecieron en el momento justo, ves cómo se mantiene tu salud, ves tus facturas, aunque ajustadas, pero sigues en pie. Ves tu corazón, a pesar del dolor, aún capaz de amar. Y esto no es una negación de la realidad, sino una percepción ampliada de ella. Porque la realidad completa incluye tanto problemas como soluciones, tanto pérdidas como bendiciones. La palabra de Dios habla de sola Escritura, que solo la Escritura es la autoridad suprema, y la Escritura nos dice repetidamente que Dios es providente, que se preocupa, que nos sostiene. Y cuando, en tu devocional matutino, te tomas el tiempo para reconocer lo que la Biblia dice como verdad, estás alineando tu mente con la realidad espiritual. No estás inventando la gratitud, sino reconociendo los hechos. Estás viendo con los ojos correctos, y cuando ves con los ojos correctos, actúas de manera diferente, trabajas de manera diferente, tratas a las personas de manera diferente, afrontas los desafíos del día de manera diferente. Todo porque comenzaste reconociendo que Dios ya estaba obrando ayer, está obrando hoy y estará obrando mañana. Esta práctica de agradecer la provisión del día, la noche anterior, también sirve como preparación. Porque al reflexionar sobre el día en la cama, no solo sientes gratitud, sino que también aprendes a reconocer la mano de Dios. Estás aguzando tu percepción espiritual, y eso es fundamental. La mayoría de las personas viven sin poder ver la provisión de Dios porque nunca se han preparado para ello. Nunca se han detenido a reconocerla. Nunca han dicho, mira, Dios se encargó de esto. Y entonces, cuando llega la hora de la oración matutina, llega sin esa visión, llega cansado, llega vacío, llega como si estuviera solo en el camino. Pero cuando practicas la gratitud, cuando reconoces deliberadamente las victorias, incluso las pequeñas, incluso las que nadie más ve, estás transformando tu realidad psicológica y espiritual. Te recuerdas a ti mismo que Dios está presente, y cuando comienzas tu oración con ese recuerdo vívido, con esa sensación de cuidado, tu plegaria deja de ser la súplica de un mendigo lejano. Se convierte en una conversación con un Padre que ya ha demostrado su amor. Y es en este lugar donde comienza a producirse la verdadera transformación. Hay algo de lo que nadie quiere hablar, pero pesa mucho en el alma. Es aquello que hiciste, aquella palabra que dijiste y que no puedes borrar del pasado. Aquella decisión que hirió a alguien, aquella promesa que rompiste, aquella costumbre que repetiste a sabiendas de que estaba mal y la cargas contigo. Te despiertas con ella, duermes con ella. Es como una piedra en el pecho que no se va. La culpa es real, no es tu imaginación. La culpa te ha envejecido, te ha cansado, te mantiene atrapado, y aquí viene la verdad que te libera. Puedes cubrir todo esto con la sangre de Cristo. No es religiosidad vacía, es una ofrenda real. Romanos 3:23-24 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo todos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Ves? La Biblia no dice que tengas que ser perfecto, dice que cometiste un error. Todos cometemos errores, pero que hay redención, hay protección, existe un perdón que ya ha sido pagado. Y cuando lo recibes, cuando de verdad, no intelectualmente, sino en tu alma, cuando realmente interiorizas que la sangre de Cristo ya ha cubierto tu pecado,
Entonces la culpa comienza a disminuir. Entonces comienzas a respirar. Entonces comienzas a dormir mejor porque ya no cargas con ese peso solo. Ya no intentas redimirte a ti mismo. Estás siendo redimido. Pero aquí es donde entra en juego el aspecto práctico. Porque el arrepentimiento no es solo un sentimiento. El arrepentimiento es un cambio de rumbo. Es reconocer lo que hiciste, sentir su peso y luego tomar la decisión. No lo volveré a hacer así. Y hay más. El verdadero perdón a veces implica restauración. Restauración significa volver con la persona, pedirle perdón sinceramente y, si es posible, reparar el daño causado. No siempre es posible. A veces la persona no quiere escuchar. A veces el daño ya está hecho. Pero cuando es posible, cuando puedes mirar a alguien a los ojos y decir, me equivoqué, lo siento e intentaré hacer las cosas de otra manera, algo cambia, tanto en ti como en esa relación. Porque el perdón restaura. Las relaciones restauradas son relaciones sanadas. Y cuando vives sin ese resentimiento exterior y sin esa culpa interior, tu espíritu cambia, tu energía cambia, tu vida espiritual cambia, porque ya no oras como alguien que huye, estás orando como alguien que ha sido perdonado y puede seguir adelante. La palabra de Dios habla de sola fide, la justificación por la sola fe. Y esto significa que no eres justificado por tus obras, ni por tu arrepentimiento perfecto, ni por tus confesiones impecables. Eres justificado porque Cristo ya lo hizo todo. Tu fe es simplemente recibir esto. Y cuando comprendes esto, el arrepentimiento deja de ser una actuación para complacer a Dios. Se convierte en un acto genuino de alguien que desea ser diferente. Algo profundo sucede cuando practicas el arrepentimiento y el perdón de verdad. Tu conciencia se limpia, tu comunión con Dios se restaura, y entonces, cuando llegas a tu devocional matutino, no llegas con ese peso, no llegas huyendo, llegas como alguien que ha sido perdonado, como alguien cuya conciencia ha sido limpiada, y eso lo cambia todo. Porque una conciencia limpia permite la intimidad con Dios. Te permite escuchar, te permite sentir su presencia, te permite creer de verdad que te ama. Porque cuando cargas con culpa no confesada, una parte de ti no cree ser digno de amor. Una parte de ti piensa que Dios también está decepcionado. Pero cuando confiesas, cuando recibes el perdón, cuando restauras lo que se puede restaurar, entonces comprendes que Dios nunca se decepcionó de ti. Eres amado a pesar de tus errores. Y eso no te da licencia para pecar. Al contrario, este amor te libera para ser mejor. Te libera para vivir de manera diferente. Te libera para envejecer sin cargar con remordimientos sin resolver. Y es en este estado de renovada conciencia donde puedes hacer lo siguiente que necesitas. Orar específicamente por las cosas que de verdad importan. Hay algo que la mayoría de la gente hace mal al orar. Orar de forma genérica. Señor, encárgate de todo. Señor, bendice mi vida. Señor, dame sabiduría. Estas oraciones no son malas, pero son superficiales. No presentan ante Dios lo que realmente te aflige, porque la verdad es esta. Dios quiere que ores específicamente por lo que te duele, por esa deuda que no desaparece, por esa relación rota, por ese hijo al que no puedes contactar, por ese dolor que el médico no pudo explicar, por ese trabajo que no va bien, por ese miedo que se convierte en insomnio. Dios quiere que vengas y digas, esto me rompe el corazón, necesito ayuda. Filipenses 4:6 dice, no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Fíjense en la palabra peticiones, en plural, específicas.
No se trata de hacer una petición genérica, sino varias peticiones específicas. Se trata de decir exactamente lo que necesitas. Y aquí hay algo que lo cambia todo. Cuando oras específicamente, le pones nombre a tu sufrimiento, lo sacas a la luz, lo iluminas. Y cuando le pones nombre, puedes afrontarlo, puedes superarlo, incluso puedes recibir la ayuda de Dios con mayor claridad, porque Dios sabe exactamente dónde duele, pero hay más. La oración específica con acción de gracias es lo que lo transforma todo. Porque cuando oras por tus deudas, por ejemplo, no solo pides que desaparezcan, oras reconociendo que Dios te ha sostenido hasta ahora a pesar de la deuda. Oras reconociendo que aún tienes comida, aún tienes techo, aún tienes vida, y entonces la deuda permanece, pero no te desesperas. Estás en paz, sabiendo que Dios cuida incluso en los momentos difíciles. Cuando oras por tu hijo que se está alejando, oras pidiendo un cambio. Sí, pero también reconociendo que Dios lo ama más de lo que tú lo amas. Que Dios tiene planes para esa vida que ni siquiera puedes ver. Y entonces ese hijo permanece lejos, pero duermes tranquilo porque sabes que no estás solo. Cuando oras por tu salud, tu trabajo, tus finanzas, pones todo eso ante Dios y dices, esto es real, esto duele, y confío en que tú estás aquí, en esta realidad, cuidándolo. La palabra de Dios habla de la gracia irresistible, esa obra soberana del Espíritu Santo que actúa incluso cuando no puedes resolverlo por ti mismo. Y eso es precisamente lo que es. Cuando oras específicamente, reconoces que no puedes resolverlo solo, que necesitas a alguien superior. Y en ese reconocimiento, Dios actúa, no porque hayas orado correctamente, sino porque finalmente dejaste de intentar ser Dios y permitiste que Dios fuera Dios. Cuando practicas la oración específica, con peticiones y agradecimiento, tu devocional matutino cambia por completo. Ya no oras como alguien desesperado, sino como alguien que tiene una conversación real con Dios, como alguien que tiene una relación con Él, como alguien que sabe que puede contárselo todo. Entonces, esas cargas que mencionaste, finanzas, relaciones, salud, trabajo, hijos, no desaparecen mágicamente, pero cambian de manos. Ya no las llevas solo, las llevaste a los pies de la cruz, las dejaste allí y ahora eres libre para vivir. Y cuando vives libre de ese peso, puedes hacer lo que realmente importa. Puedes trabajar mejor porque no estás en pánico. Puedes amar mejor porque no estás a la defensiva. Puedes pensar mejor porque no estás en alerta constante. Y es entonces cuando empiezan a aparecer las soluciones. No porque hayas orado con una fórmula mágica, sino porque tuviste la libertad suficiente para ver las puertas que Dios abría, porque tuviste la calma suficiente para tomar decisiones sabias, porque tenías la paz suficiente para confiar en que Dios obraba incluso mientras descansabas. Y es en ese momento específico de oración, de peticiones sinceras, de gratitud genuina, donde finalmente comprendes que no estás solo en este camino, que hay un consolador con mucho más poder y mucha más sabiduría de la que tú jamás hayas tenido. Hay algo de lo que la mayoría de los cristianos hablan, pero pocos comprenden realmente su significado: el Espíritu Santo. Y no me refiero a teología abstracta, sino a una experiencia real. Ese momento en que te sientes completamente perdido y de repente todo se aclara. Ese instante en que estás destrozado y una paz inexplicable te envuelve. Ese momento en que no ves salida y surge una idea. Ese día en que escuchas una palabra en un sermón y parece que fue dirigida específicamente a ti. Ese es el Espíritu Santo obrando. Juan 14:26 dice: el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Fíjense en la palabra consolador.
No es un juez, no es un acusador, es un consolador. Es quien entra en tu dolor y te consuela, es quien te enseña, es quien te recuerda lo que ya sabes, pero has olvidado. Y cuando estás en tu devocional matutino, el Espíritu Santo está presente, obrando, actuando, transformándote desde adentro hacia afuera. No es magia, es ministerio, es verdadero trabajo espiritual. La mayoría de la gente no se da cuenta porque espera que el Espíritu Santo se manifieste con fuerza, de forma dramática, convirtiéndose en una experiencia digna de contar. Pero la mayor parte de la obra del Espíritu Santo es silenciosa. Es consuelo en el dolor, es ese bálsamo que se aplica a la herida del alma y que alivia la sensación de ardor. Es claridad en la confusión, ese momento en que uno se siente perdido y de repente ve el camino. Es renovación de fuerzas, ese instante en que uno está cansado y algo en su interior se reaviva. Y esto puede suceder mientras se lee la Biblia, puede suceder mientras se ora. Puede suceder simplemente mientras se respira y se reconoce la presencia de Dios. La palabra de Dios habla de la gracia irresistible, esa obra soberana del Espíritu Santo que actúa independientemente de nuestra capacidad para comprenderla o merecerla. El Espíritu Santo no espera a que seamos dignos, actúa porque Dios lo envió. Y cuando le permitimos actuar, cuando dejamos de resistirnos a esa presencia, cuando simplemente abrimos nuestro corazón con devoción y decimos, obra en mí, las cosas empiezan a cambiar. Nuestros patrones de pensamiento cambian, tu forma de sentir cambia, tu manera de reaccionar ante los demás cambia, no porque lo fuerces, sino porque el Espíritu Santo está obrando. Es importante comprender que el ministerio del Espíritu Santo no garantiza la desaparición de tus problemas. Aún tienes que lidiar con la realidad, aún tienes que trabajar, aún tienes que tomar decisiones, pero ya no estás solo. Hay un consolador dentro de ti, una inteligencia superior, una sabiduría que no proviene de ti, una fuerza que no es tuya. Y cuando finalmente comprendes esto, cuando finalmente permites que el Espíritu Santo obre, cambias. Tu vida devocional cambia. No llegas allí intentando arreglarte a ti mismo. Llegas allí abierto, vulnerable, listo para ser consolado, listo para aprender, listo para ser transformado. Y es en este lugar donde suceden las cosas más profundas. Es en este lugar donde dejas de ser simplemente alguien que lee la Biblia y te conviertes en alguien transformado por ella. Alguien que deja de orar mecánicamente y comienza a orar con el Espíritu Santo intercediendo por ti. Alguien que deja de vivir con sus propias fuerzas y comienza a vivir con la fuerza que el Espíritu Santo ofrece. Y cuando vives así, cuando permites este ministerio real, envejeces de manera diferente. Envejece con dignidad, envejece con esperanza, envejece sabiendo que no estás solo en este camino y es en este lugar seguro, protegido por la guía del Espíritu Santo, donde finalmente puedes descansar. Porque sabes que hay alguien mucho más poderoso que tú, mucho más atento que tú, mucho más sabio que tú, y que Él vela constantemente por ti. Hay un miedo que nunca desaparece del todo. Es ese miedo ancestral a la noche, a la oscuridad, a lo desconocido. Creces y cambia de forma, pero no desaparece. Se convierte en el miedo a que algo malo suceda mientras duermes. Miedo a que un ser querido no despierte, miedo a que entren a robar en tu casa, miedo a que el cáncer regrese, miedo a que ocurra lo peor. Y te mantienes despierto, te mantienes vigilante, te mantienes en guardia, porque en el fondo piensas que si no estás atento, todo se desmoronará. Pero aquí viene la verdad liberadora. Tú no eres el protector, Dios lo es. El Salmo 4:8 dice, en paz me acostaré y dormiré, porque solo el Señor me hace vivir seguro.
Fíjate en esto. Solo el Señor me hace vivir seguro. No eres tú quien se protege, es Dios. Y cuando finalmente, de verdad, te rindes a eso, todo cambia, porque entonces puedes dormir. Puedes cerrar los ojos sin esa sensación de abandonar tu puesto. Puedes descansar sabiendo que alguien vela por ti, alguien te cuida. Hay alguien que nunca duerme, que siempre está atento, que jamás abandona a quienes le pertenecen. La Biblia habla de ángeles que acampan alrededor de quienes temen a Dios. El Salmo 34:7 dice, «El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los libra». Quizás pienses que es una hermosa poesía, pero no lo es. Es una realidad espiritual. Hay una protección real. Hay una presencia real de Dios. Hay una guardia real sobre ti. No lo ves con tus ojos físicos, pero está sucediendo. Y cuando realmente lo crees, cuando realmente entregas tu noche, tu sueño, tu seguridad a las manos de Dios, tu cuerpo cambia. Tu cortisol disminuye, tu sistema nervioso se calma, duermes mejor, despiertas más renovado. Comienzas tu devocional matutino en un estado diferente, porque te dormiste sabiendo que estabas a salvo, que había alguien cuidándote. La palabra de Dios habla de la soberanía de Dios, esa verdad de que Dios tiene control absoluto sobre todo, sobre todos, en todo momento. Y eso incluye la noche, incluye tus miedos, incluye aquello que no puedes controlar. A Dios nada le sorprende. Dios no duerme, Dios no se distrae, Dios nunca falla. Y cuando lo comprendes de verdad, de una forma muy profunda, puedes soltar el control, puedes cerrar los ojos, puedes confiar en que estás a salvo. Pero aquí es donde entra en juego algo profundo. La protección de Dios no significa que no ocurrirá nada malo. La gente muere, el cáncer reaparece, hay robos en casas, suceden cosas malas, pero cuando estás bajo la protección de Dios, bajo su soberanía, sabes que nada ocurre fuera del conocimiento y la voluntad de Dios. Y eso lo cambia todo, porque entonces no vives con miedo a un universo caótico. Vives con confianza en un universo que tiene un rey que te ama, un rey que se preocupa, un rey que permite ciertas cosas porque tiene un propósito mayor que ahora no puedes ver, pero que un día tendrá sentido. Y cuando vives con esa perspectiva, cuando comienzas tu devocional matutino, con esa verdad ya interiorizada en tu espíritu, que estás a salvo, no porque la vida sea segura, sino porque Dios es soberano, todo cambia. No vives con ansiedad, vives con esperanza. No vives huyendo, vives con confianza. Y es en este lugar, en esta paz que proviene de la soberanía de Dios, donde puedes hacer lo que realmente importa, soltar lo que no puedes cargar y confiar en que Dios lo está cargando. Hay una gran diferencia entre decir que confías en Dios y confiar realmente en Él. Y esa diferencia se hace evidente al enfrentar el mañana, porque cada día te despiertas con opciones, con decisiones, con responsabilidades. Y entonces llega la tentación, controlarlo todo, planificarlo en exceso, anticipar problemas, intentar resolverlo todo de antemano, angustiarte pensando en escenarios que tal vez nunca ocurran, y pasas todo el día en este modo de control. Trabajas duro, haces planes, intentas ir un paso por delante, y el resultado, te agotas. Porque intentas cargar con el mañana hoy, intentas resolver problemas que aún no existen, intentas ser Dios. Y luego, cuando llega la noche, estás exhausto. Y cuando llega la oración de la mañana siguiente, llegas vacío. Pero aquí es donde entra la fe práctica. Se trata de hacer tu trabajo hoy, hacerlo bien, con excelencia, con cuidado. Pero luego, soltar el resultado. Se trata de decir, hice mi parte. Ahora, la parte que no me corresponde controlar, se la dejo a Dios. Mateo 6, 33, 34 dice, más bien,
Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se preocupen por el mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. ¿Lo ven? No se trata de pereza ni de inacción. Se trata de actuar hoy con excelencia y confiar en que el mañana tiene su propio Dios. Lo que distingue a quien controla de quien confía es la renuncia a la autosuficiencia. Es reconocer que no eres el universo, que no puedes garantizar nada, que tu fuerza tiene límites, que tu sabiduría es limitada. Y cuando reconoces esto, cuando renuncias a la ilusión de la autosuficiencia, entonces puedes actuar de forma diferente. Porque entonces ya no actúas como alguien que necesita garantizarlo todo, sino como alguien que está en comunión con Dios. Trabajas, oras, pides sabiduría, tomas las mejores decisiones que puedes, pero luego te rindes. Dices, Señor, hice lo que pude, ahora haz tú lo que yo no puedo. Y entonces, mientras duermes, mientras descansas, mientras haces tu devocional matutino, Dios está obrando. Está abriendo puertas que ni siquiera sabías que existían, cerrando puertas que intentabas forzar, trayendo personas, eliminando obstáculos. Y tú, que descansas, descubres todo esto al despertar. La palabra de Dios habla de soli Deo gloria, gloria solo a Dios. Y esta es su aplicación práctica. Al liberarte de la carga de tengo que garantizarlo todo, te liberas de la ilusión de ser responsable del éxito. Y al liberarte de esa ilusión, puedes vivir sin ansiedad, porque entonces el éxito o el fracaso no dependen únicamente de ti, dependen de Dios. Y Dios es fiel, Dios es sabio, Dios conoce el fin desde el principio. Cuando pasas de controlar a confiar, todo cambia, literalmente todo. Tu energía cambia, tu sueño cambia, tus relaciones cambian, porque ya no estás a la defensiva. Ya no intentas anticiparte a los acontecimientos. Ya no temes que algo se derrumbe si te relajas un segundo. Estás viviendo, estás presente, estás aquí y ahora, haciendo lo que necesitas hacer y confiando en que todo lo demás está en buenas manos. Y cuando llegas a tu devocional matutino en ese espacio, en ese lugar de confianza, tu oración cambia. Ya no oras como alguien que está en pánico, oras como alguien que está en paz, como alguien que sabe que tiene un Dios. Y es en ese lugar de fe práctica, donde finalmente puedes vivir los días que Dios te ha dado sin pasar toda tu vida preocupándote por días que tal vez nunca lleguen. Y es también en ese lugar donde puedes hacer lo siguiente que necesitamos explorar: construir rituales de esperanza que no se traten solo de ti, sino que involucren a otras personas. Algo cambia cuando dejas de centrarte en ti mismo y te centras en los demás. Es como si tu propia ansiedad disminuyera al interceder por alguien. Y no es casualidad, es una verdadera transformación, porque cuando oras por otros, ya no estás atrapado en tus propios miedos. Te conectas con algo superior, reconoces que no estás solo en este camino, que hay otras personas que también luchan, que hay otras personas que necesitan a Dios tanto como tú. Y cuando decides, por la noche, dedicar tiempo a interceder por otros, por tus hijos, tus nietos, tus amigos, tus enemigos, por ese país que sufre, estás haciendo algo revolucionario. Estás construyendo una cultura de esperanza comunitaria. 1 Timoteo 2:1 dice: ante todo, recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos. ¿Lo ves? La Biblia lo ordena. No es opcional. Es parte del llamado de quienes siguen a Cristo. Se trata de usar tu tiempo, tu energía y tu fe para la vida de los demás. Y cuando lo haces, cuando te dedicas de verdad a orar por las personas que amas e incluso por aquellas que no amas tanto, algo cambia en tu interior.
te vuelves menos egoísta. Te centras menos en tus propios problemas. Te conectas más con un propósito superior. Pero hay más. Confesar tus miedos por la noche, ya sea a solas o con alguien de confianza, es un ritual liberador. Porque al hablar de lo que te asusta, al nombrarlo en voz alta, le quitas el poder que tenía en la oscuridad. Traes luz. Y entonces, ese miedo que parecía gigantesco cuando se guardaba en silencio, se convierte en algo de lo que puedes hablar con Dios. Algo a lo que puedes entregarte, algo que puedes soltar. Y cuando lo haces en comunidad, cuando estás con otras personas que también confiesan sus miedos, sus arrepentimientos, sus preocupaciones, descubres que no estás solo, que otras personas cargan con pesos similares a los tuyos, que la lucha que crees que es solo tuya es universal. Y este descubrimiento es liberador, porque entonces ya no sientes vergüenza. Estás en comunión, estás en transparencia, estás en un lugar donde todos son vulnerables y todos son aceptados. La palabra de Dios habla de la comunión de los santos, esa verdad de que todos los que seguimos a Cristo estamos conectados espiritualmente, y eso es precisamente lo que significa. Cuando intercedes por los demás, cuando les confiesas tus miedos, cuando creas rituales de esperanza comunitaria, experimentas esa verdadera comunión. Vives como un verdadero cristiano, no solo, sino acompañado. Cuando practicas esto con regularidad, interceder por los demás, confesar tus miedos, crear rituales de esperanza comunitaria, tu vida cambia. Tu devocional matutino cambia. Porque ya no llegas esperando que Dios se haga cargo de ti. Llegas habiendo orado por tus seres queridos, habiendo entregado tus miedos, habiendo participado en algo más grande que tú mismo. Y entonces, al leer la Biblia, al orar, ya no piensas en ti, piensas en el todo. Piensas en cómo puedes ser un instrumento de Dios no solo para tu propia liberación, sino también para la de los demás. Y es ahí donde finalmente comprendes lo que significa vivir con esperanza. No es la esperanza de que tus problemas desaparezcan, es la esperanza de que Dios está obrando en ti, en tus seres queridos, en el mundo entero. Y cuando vives con esperanza comunitaria, cuando comprendes que eres parte de algo más grande, cuando sabes que tu vida, tus sacrificios, tus oraciones impactan otras vidas, entonces puedes envejecer de otra manera, puedes vivir de otra manera, porque no vives solo para ti, vives para Cristo. Y cuando vives para Cristo, vives con propósito, con significado, con la certeza de que tu vida importa. Y es este propósito, esta trascendencia, esta certeza lo que te mantiene firme, lo que te hace despertar con esperanza, lo que transforma tu tiempo de devoción, de una obligación religiosa, en un encuentro real con el Dios que te ama y que obra a través de ti para transformar el mundo. Has llegado hasta aquí y quizás te preguntes, bien, pero ¿cómo empiezo realmente? Y esa es la pregunta correcta, porque el conocimiento sin acción es solo información. Y ya tienes demasiada información. Lo que necesitas es una transformación. Y la transformación comienza con una simple decisión. Esta noche vas a hacer las cosas de manera diferente. Vas a acostarte y en lugar de cargar con ese peso sobre la almohada, vas a reconocerlo. Vas a decir en voz alta o en el silencio de tu corazón, Señor, esta preocupación por mi salud, la dejo en tus manos. Esta culpa que cargo, la dejo en tus manos. Esta ansiedad por el futuro, la dejo en tus manos. Y vas a permitir que Dios sea Dios. Vas a dormir. Mañana por la mañana. Vas a despertar y hacer tu devocional no como una obligación, sino como un encuentro, como una conversación con alguien que te ama, como un reconocimiento de que no estás solo,
Y en esta devoción aplicarás todo lo que has visto aquí. Reconocerás la provisión de ayer, orarás específicamente por tus cargas reales, permitirás que el Espíritu Santo obre en ti, confiarás en que estás protegido, soltarás lo que no puedes controlar e intercederás por los demás. Y cuando hagas esto, cuando realmente lo practiques, tu vida cambiará. No será un cambio de la noche a la mañana, pero semana tras semana despertarás con más paz, dormirás mejor, cargarás con menos peso, envejecerás con más dignidad, porque finalmente comprenderás que no fuiste creado para cargar con el mundo. Fuiste creado para descansar en el cuidado de Dios. Pero hay algo más importante. Lo que has aprendido aquí no es para guardártelo. Compártelo con alguien. Esa persona que sabes que también está cansada. Invítala a realizar este ritual para construir una cultura de esperanza compartida. Porque cuando intercedes por otros, cuando confiesas tus miedos con transparencia, no solo te salvas a ti mismo, salvas también a otras personas. Así que empieza esta noche, realiza el ritual y mañana por la mañana, encuéntrate con Dios. Si este video te ha conmovido, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Deja un comentario diciéndome ¿cuál es tu mayor carga ahora mismo? Porque vamos a orar juntos, vamos a interceder, vamos a construir este ritual de esperanza compartida. No estás solo en este camino, hay un Dios que te ama y hay personas aquí que también te aman. Así que la próxima vez que te despiertes cansado, recuerda, hay un yugo, hay descanso, hay calma y está disponible ahora mismo para ti hoy.